Ok, solo voy a compartir una cosa para los que no conocen todavía el UKIMI. Nosotros somos una organización de entrenamiento de... Vicente, sé que estás hablando, pero en... Sí. Te muteaste. Sigues muteado. Debemos hablar, pero no te escuchamos. Ok, ¿ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, decía que con respecto a todos los que han llegado en la hora, empezamos siempre en la hora, son las 5:01 ahora. Yo voy a empezar solo con una diapositiva para introducir quién somos. Somos el Human Change Management Institute. Human Change Management es una escuela de gestión de los cambios humanizados. Tenemos toda una estructura, tenemos una guía, la guía Human Change Management Board of Knowledge, que es un cuerpo de conocimiento con buenas prácticas, herramientas, metodología de gestión del cambio humano. Somos Qualified Education Provider de la ACBP, la Association of Change Management Provider. La verdad, somos la tercera empresa que fue reconocida como Qualified Education Provider por la ACMP. Es siempre un honor para nosotros. Estamos hoy en más de 30 países y ahora con este mundo virtual llegamos hasta países que no imaginábamos llegar así, tal vez en los próximos años. Y en este aspecto, claro que nadie le gustaría vivir una pandemia, pero fue positivo de este punto de vista de integración global por varios motivos. Podemos aprender con otras personas. Esta semana tenemos también un otro webinar que va a ser una masterclass que va a alcanzar toda la gente de Europa Oriental, hasta una parte de Middle East, que es Arabia, Omán, Qatar, todos estos países. Entonces, empezamos entonces. Yo voy a pasar la palabra para Valentina, Mercedes y Natalia, que nos representan los centros de formación de Chile y Argentina. Con mucho gusto, entonces, por favor, les pido que lleven desde ahora la charla. Ok, ¿se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Natalia Gentile, que está por ahí por el medio, dependiendo la vista de cada uno, y Valentina Owen, somos consultoras, trabajamos en gestión del cambio. Como dijo bien Vicente, Nati y Valen son instructoras para todo lo que es la parte de certificación de UCMI en Argentina y en Chile. Y yo te voy a agregar una nota de color, Vicente acá, fueron instructoras en una de las tantas certificaciones de HUCMI que participé yo. Así que un poco lo que queríamos traerles hoy es una charla. Van a ver que no hay una presentación de apoyo, sino que por ahí lo que vamos a trabajar con ustedes es un poquito de interacción, haciéndoles algunas consultas, algunas preguntas para conocer sus opiniones. Y la charla la vamos de alguna manera, a basar en cómo nosotros entendemos que gestión del cambio se puede nutrir de todos los avances o desarrollos que va teniendo la neurociencia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, lo que nos planteamos o lo que nos gusta empezar diciendo es que definitivamente son las personas las que cambian a las organizaciones, y esto es en todos los niveles, ya sea desde la persona que toma las decisiones de rumbo hasta quien realmente hace las actividades, las tareas del día a día. Entonces, las organizaciones no pueden cambiar si quienes la integran no logran adopción, no logran transformarse hacia el camino que se está buscando, ¿no? Y hoy en día, en donde también esas transformaciones que se están buscando suelen ser en periodos más cortos de tiempo, es un nuevo desafío también, ¿no es cierto?, para las personas. Por eso desde Gestión del Cambio entendemos que es importante el conocer
y saber cómo dar soporte, apoyar y acompañar en estas transformaciones a la organización como todo y a cada uno de los individuos. Y por acá, por ahí es importante también destacar es que nosotros desde gestión del cambio tenemos que abordar absolutamente a todos los miembros de la organización, ¿no es cierto? Desde nuestro principal sponsor hasta los trabajadores de línea impactados tanto directa como indirectamente en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Sí, en definitiva, un poco sumando a lo que dice Mer, gestionar el cambio visto desde la perspectiva de HUBMI es justamente humanizarlo, entenderlo desde la perspectiva de todas esas personas que se van a ver involucradas, incorporar sus emociones, sus preocupaciones, sus intereses, ponerlas en la mesa para justamente poder gestionarlas, integrarlas al proyecto y de esa manera lograr que los proyectos alcancen los objetivos que se plantearon, que las personas vivan esas transformaciones de la manera más amena, más amigable, más humana posible, y fundamentalmente un poco es también lo que nos queremos centrar hoy, es generar esa cultura del cambio, ¿no? Convertir a las organizaciones, que cada proyecto vaya construyendo más cimientos para que esas organizaciones sean más ágiles, sean más adaptativas, sean más predispuestas justamente a las transformaciones, como decíamos, que cada vez se acortan más en el tiempo. Nuestra idea es hacer esta charla como una conversación y queremos que ustedes también tomen parte en esa conversación. Entonces nosotros nos preguntábamos, para empezar a pensar por dónde queríamos plantearles la charla, nos preguntábamos cómo hacemos nosotros como personas, como individuos para cambiar, y tenemos algunas respuestas, pero queríamos primero conocerlas de ustedes. Entonces los invitamos a entrar a un link de Mentimeter, que les va a compartir Valen en el chat, para responder justamente a la pregunta, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambiamos cada uno de nosotros? En una o dos palabras, responder esa pregunta. Les damos, 3 minutos, 2. Esperen que admito y de paso ya comparto pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Y ya se empezó a ver todos los resultados. Toma posicionamiento accionando. Temíamos que quizás fueran tímidos para participar, pero no, nos han sorprendido. Tan buena. Sí. Y están muy relacionadas, hay muchas muy relacionadas, ¿no? Como las vas mirando y como que van formando una historia, o sea que está bueno. Aparte muchas muy sinceras, temiendo O sea, es que me quedé mirando la misma y gracias por, la podemos decir, gracias por esa porque está buena, porque tiene que ver también con lo que vamos a estar hablando y presentando, así que forma parte también, ¿no? Ahí blanquearon quién fue la temerosa, así que pusieron en el chat. Ay, no lo vi, no lo veo. Bueno, ahora cuando deje de compartir lo veo. Creo que ahí ya respondieron todos, Valen. Me parece que sí, en su mayoría valen si querés.
Perfecto. Bueno, muy en la línea con lo que fueron contestando, o sea, si se fijan, muchos de los comentarios que fueron haciendo tienen esta connotación tanto desde lo emocional como desde el hacer, o sea, esto de accionando, que al final de una u otra forma es ir aprendiendo. A ver, básicamente cuando hablamos de transformación, si nos vamos al mundo de lo que es el cerebro, cambiar es aprender, es decir, es generar nuevas conexiones entre nuestras neuronas o fortalecer las que ya existían. Y de hecho nuestro cerebro vive todo el tiempo aprendiendo, estamos constantemente haciendo estas nuevas conexiones. De hecho, cuando ponen el accionando, justamente cada vez que hacemos algo... O sea, le echas la mayonesa, el queso y después así las papas. O sin queso y nada más le echas. Y hay otro que le puedes echar Miguelito. Cada vez que hacemos cosas, justamente lo que vamos haciendo es aprender. Y básicamente algo muy característico de nosotros, las personas, es que nuestro cerebro está 24/7 adquiriendo estas nuevas redes, estas nuevas conexiones, y por lo tanto aprendiendo. O sea, es un órgano naturalmente flexible y moldeable, especializado en aprender. Estaba hoy día en un focus y empezó a salir el comentario común de varias personas que iban al casino y dicen, uy, pero no me acuerdo qué es lo que comí. Y estaban preocupados por cómo estaba funcionando su memoria. Entonces, al ver que era una temática un poco repetitiva, les comentamos para su tranquilidad, porque claro, el primero que lo mencionó era un caballero bastante mayor y estaba preocupado por esta línea. Pero otros eran bastante jóvenes, entonces se sintieron, fue como, uy, ¿y cuándo te empezó a pasar eso? Traigo este ejemplo a colación porque efectivamente el cerebro guarda las cosas según cuán importante le parezcan. Y esta categoría de cuán importante va muy asociada a, por un lado, cuántas áreas activas, claramente no eran unos almuerzos extremadamente placenteros y dignos de guardar respuesta, el cerebro está también optimizando recursos todo el tiempo. Entonces, si esto no es significativo, no lo retengo. Asimismo, como les comentaba, o sea, ahí tenemos el tema de que mientras más estímulos se gatillen, más se da el almuerzo. De hecho, ahí salió en los comentarios de que, claro, cuando estábamos en un contexto pre-pandemia, sí se acordaban del almuerzo, porque en el almuerzo conversaban y hablaban de otras cosas. Ahora, el espacio del almuerzo es un lugar donde corren, comen, y salen corriendo del casino para poder seguir con todos los flujos de capacidad de personas que pueden estar en el mismo lugar. Y por otro lado, conocimiento previo. O sea, el cerebro va guardando estas redes como caminos, y lo que hace es que mientras más los recorre, más grabados quedan. Por lo que también, al tener conocimiento previo, van quedando más marcados los caminos. Dicho esto, nos vamos a invitar ahora a volver a responder otra pregunta. Sin querer inducirlos a nada, los volvemos a invitar a Menti. Y como pone ahí Nati, queremos saber cuál de estas emociones, ya salieron antes algunas emociones asociadas a los procesos de transformación. Ahora los vamos a hacer elegir. ¿Cuáles son las que más los impulsan a aprender? Quiero creer que el uno que por ahora eligió miedo es el mismo que había dicho temor antes, Mer, vos me lo confirmarás. No quiero confirmar, porque, pero supongo que sí. Pero
no, después le podemos preguntar, está bueno. Ahí, mira, apareció otro, o sea, como que está bueno. Le dieron apoyo moral para que no se sintiera... También o sea, es si ya interesante sentía... la tristeza, está bueno también entender, o sea, esa parte. Ah, mira, acá hay aclaración de Patricia. Dice que puso desagrado porque es cuando no le gusta algo, lo cambia. Como de disconformidad. Ahí vamos. En el mientras tanto, también por ahí nosotras podemos decir, ¿no? Mientras, si alguien más se anima a contestar, qué es lo que más nos Quiere impulsa. abrir el micrófono y por ahí hacer un comentario verbalmente, también no hay problema. Hola, hola. Eh, Sí, es Oriana. Oriana, ya pude conectarme. Un gusto, don Vicente, un placer. Es lo siguiente, creo que todas las emociones, como lo dijo, voy a leer el chat, Patricia, depende mucho, ¿verdad? Cómo estemos, porque yo cuando lo abrí el Menti, yo vi alegría, yo esperaba, soy sincera, otro tipo de emociones, soy sincera, y al ver, por decirlo así, alegría, que sería la positiva, y las otras 4, yo las vi negativas, entonces automáticamente mi mente dijo, no, me voy por alegría. Pero válido, porque hay que pensar así, uno tiene que validar las 5 opciones, porque dependiendo de qué lo impulsa a usted, también como dijo Patricia, algo que tal vez yo vi negativo para usted es positivo. Entonces la fortaleza de Mía no es igual a la de Patricia, que ese es el ejemplo que yo consigo. Entonces eso es lo que yo creo. Y un gusto. Igualmente, un gusto, Ariana. Gracias, un gusto, Ariana. Pusimos estas 5 opciones de emociones porque son las 5 emociones como básicas que tenemos todas las personas. Pero claro, en diferentes momentos, como vos decís, te representan o te impactan de diferente manera. Y también te impulsan. A veces aprendo porque me regocijo en el aprendizaje y a veces aprendo porque me da bronca una situación y quiero cambiarla. Entonces, no creo que sea unívoco, creo que cada una puede fungir como impulsor de un aprendizaje diferente, pero de un aprendizaje. Sí, y más de una a la vez también. Es como que uno va sintiendo y va pasando por diferentes estadios también. Y todos son impulsores en algún punto. Pero es verdad que uno tiende a mirar a veces digamos, lo positivo, como este lado, el único positivo, o por ahí si lo queremos ver como positivo, es la alegría. Pero yo creo que todas las emociones que nos permiten a nosotros generar un cambio para salir de una situación que nos tiene o triste, o enojado, o en desagrado, o con miedo, también es bueno, entonces desde ese lado construir y aprender, digamos, ¿no es cierto? Así que la verdad que es interesante y está bueno ver las distintas respuestas, porque no hay ninguna correcta en realidad, todas están bien, porque depende de cada uno y de los momentos, como bien plantearon, creo que Oriana, Patricia, o Juan, la verdad que ahí, perdón, que fueron mencionando, es interesante conocer. Mercedes, Sí. yo puse tristeza y yo fui la única persona que ha elegido esta opción, porque para mí no quiero quedarme en la tristeza. La tristeza puede ser una fuerza de transformación Totalmente. para cambiar para la alegría. Entonces, son emociones que me impulsan para no quedarme como estoy, y sí para moverme, movilizarme para una dirección diferente. Sí, coincido con vos. Yo creo que la tristeza es un movilizador, igual que el enojo. Lo que pasa que, bueno, son claramente distintas para nosotros, o por ahí las interpretamos de manera distinta, pero yo creo que la tristeza es un buen movilizador, porque también puede ser que el disconfort, como hablaban, como mencionaban algunos, que lo interpretaron para el desagrado, también puede ser tristeza. Tristeza es sentir que uno por ahí está haciendo lo mismo y necesita un cambio, tristeza para, no sé, para aprender más o conocer sobre algo distinto.
a mí me parece que es interesante. Cualquiera de las emociones que nos impulsen, mientras nos impulse, está bueno, digamos, ¿no? Nos ayuda a construir. Yo creo que acá, digamos, el beneficio es entender eso, entender qué es lo que nos impulsa, y generar ese cambio, y no me quiero adelantar porque si no como que le voy a pisar a Valentina. Entonces, digo, generar ese cambio, entonces es mejor tener un impulsor, ¿no? Cualquiera de estos. Pero está bueno, Vicente, la verdad. Vale, creo que ya respondieron todos. Sí. Bueno, a ver. Más allá de cuál sea la emoción, la verdad es que la pregunta juega con qué cosas nos impulsa a aprender. Pero tal como dijimos recién, en realidad todo lo que vivimos son aprendizajes, todas las experiencias. Ahora, a nivel, en palabras del genetista estudioso del aprendizaje, David Bueno, el cerebro valora mucho más todo aquello que está acompañado de una emoción. Y además de que lo valora, porque la emoción es una respuesta temprana, o sea, lo primero en nuestro cuerpo que funciona ante cualquier cosa es la amígdala, es la que está hecha para responder a la inmediatez, a la emergencia y ayudarnos a sobrevivir. Y esta amígdala responde con estas emociones, que son respuestas, son patrones de reacción rápida. Son los que nos permite alcanzar a reaccionar cuando viene el león. Si bien es cierto, estamos en un mundo más civilizado y no salimos corriendo todo el tiempo de leones, básicamente seguimos funcionando de formas muy parecidas. Entonces, este patrón de respuesta rápida para el cerebro es algo muy importante porque es parte evolutiva de la supervivencia. Es decir, si algo activa la amígdala, entonces es un conocimiento que necesito para sobrevivir. Y si lo necesito para sobrevivir, es importante, invierto neuronas en guardar esta información en redes. Por eso todo aquello que está relacionado o que tiene una carga emocional importante queda mucho más guardado que aquello que no. Ahora es súper importante también entender que el conocimiento, o sea, el aprendizaje, a este tema de que se guarde en redes, implica que no se guarda vacío, no es como que yo aprendí un contenido distinto o ajeno al contexto en el que lo aprendí. Un poco aquí caricaturizando con, me corrigen Mary y Nati porque siempre cambio la frase, pero el proverbio de Con sangre la letra entra. con sangre la letra entra. Es cierto, si yo machaco y machaco a alguien con un contenido, de alguna u otra forma terminará llegando. Hay algo de cierto en esa frase también porque al repetir, es decir, al pasar varias veces por el mismo camino, la neurona va quedando más grabado el camino. Idealmente, cuando hablamos de pasar varias veces, no estamos hablando de repetir la palabra 50 veces, sino que de verlo desde distintos ángulos, de modo que quede más completa la información. Ahora, lo malo de esa frase es que esa frase está asociada a una emoción negativa. Como les comentaba, el cerebro guarda las cosas juntas, es decir, no es que guarde por un lado el contenido y por otro lado la emoción que vivió cuando aprendió ese contenido. No, las guarda las dos juntas. Por lo tanto, si ese proceso de aprendizaje fue tortuoso, va a quedar el contenido y esa emoción tortuosa asociada a esto. No quedan por separado. Entonces, cuando aplicamos la letra con sangre entra, estamos metiendo una emoción negativa al proceso de aprendizaje. Todos Alguien, tuyos hay una para no pregunta. spoilear. Ah, perdón. Alguien levantó la mano y había una pregunta por ahí. Sí, Andrea, pero ¿crees que una emoción es la alegría es el mejor conductor para que prenda el aprendizado? No quiero spoilear un poco lo que va a decir Mer, pero en palabras de este mismo neurólogo, o sea, de este mismo biólogo, más allá de cuál creo yo, el tema es que el aprendizaje y la emoción van a quedar juntas. Y como ya hablábamos de que cambiar es aprender, sin spoilear un poco lo que va a explicarnos Mer, al final van a quedar pegados. Si yo le enseño, o sea, si yo
junto aprendizaje con emociones negativas, la otra persona naturalmente va a tener cierta resistencia a querer aprender cosas nuevas, es decir, a querer cambiar, porque el aprendizaje le va a haber quedado guardado con estas emociones negativas. Por lo tanto, cada vez que se acerque a uno, esas son las emociones que van a emanar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Valentina, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Las personas, cada persona tiene su manera de ser, su estilo. ¿Crees que esto puede ser algo personal? Es decir, una persona puede tener un estilo de aprendizaje que esté más conectado con su pasado, con su historia de vida, con sus emociones, que por esto va a cambiar. Promover los cambios de una manera más positiva a través de algo alegre o feliz, y otra persona, por otro lado, puede movilizar su energía para cambiar cuando está en una situación de baja, de tristeza o de miedo. Es decir, hay diferencias en la manera que las emociones tocan cada una de las personas de acuerdo con su estilo y su manera de ser. O sea, efectivamente, justo ahora en la mañana estaba viendo varios videos respecto a donde cuestionaban quién define qué define, si el cerebro define a la persona o la persona define al cerebro. Y muy en la línea de eso, a ver, lo único que hasta ahora tenemos absoluta certeza es que cada uno es distinto. Entonces, tenemos algunas nociones generales básicas, como el hecho de que efectivamente, como esto se guarda en redes, queda asociado el proceso de aprendizaje con la emoción que trajo. Ahora, ¿cuánta influencia o qué tan moldeable y flexible es esto? O sea, porque tuve una experiencia mala de aprendizaje y 5 positivas, ¿cómo pesan esto? Probablemente es muy variado entre personas y personas, y efectivamente también los estados de ánimo, o sea, más amplios que los estados de ánimo, aquí un poquito el sombrero de psicóloga. No sé si han escuchado hablar de cuando hablan de que la gente cuando está depresiva ve todo negro. Bueno, estos estados efectivamente le dan un énfasis a qué cosas vamos poniéndole más atención o nos van llegando más fácilmente. Entonces, la respuesta es un sí. Varía entre personas y personas, varía en el contexto. Y al mismo tiempo, bueno, hay algunas líneas generales como el hecho de que emoción y proceso van más o menos de la mano, pero efectivamente nosotros no vivimos un único proceso de aprendizaje, estamos constantemente por lo que también le toca al cerebro ahí ponderar a qué le da más atención y qué queda más marcado. No sé si ahí responde un poco lo que estaba... En Brasil... Oh, ¿Sí? sorry. En Brasil hay una broma sobre aprender por la fuerza del odio. Es común, porque igual, a ver, el sistema tradicional y más antiguo también era muy en esa línea de machacar el conocimiento para que entre. Entonces, hoy por hoy lo que hace la neurociencia es poner en la mesa de cuáles son las consecuencias de esto. Estamos después con los mismos adultos a los que les pusieron el conocimiento con sangre, pidiéndoles que sean abiertos al cambio, a hacer las cosas de forma distinta, a equivocarse, y esperando que no se asusten. Sí, perfecto. Mer, todo es tuyo, espero no haber spoileado mucho. No, todo suma. Bueno, y un poco acá empezamos a hablar de cómo ayuda todo esto, o entender toda esta parte y los aportes que nos hace la neurociencia a gestión del cambio. O sea, pilares esenciales de gestión del cambio tiene que ver con el aprendizaje y con las emociones. Y por aprendizaje va mucho más de aprendo a hacer una tarea en particular. Un poco lo mencionaba Nati al comienzo, es lo que estamos buscando, lo que se busca con gestión del cambio es a través de este acompañamiento, este soporte,
que vamos brindando es generar esta gimnasia y por ahí esta comodidad en poder cambiar. ¿Esto quiere decir que siempre nos vamos a sentir cómodos, que siempre vamos a estar conformes y que siempre nos va...? No, pero como que la transición de un estado a otro se va a hacer un poquito más fácil cuando yo me empiezo a conocer también un poco más y empiezo a ver qué me motiva. Desde gestión del cambio es importante no subestimar lo que le pasa a la gente, por eso nuestras acciones están en línea con eso, en entender la cultura organizacional, pero también entender las particularidades o subculturas que uno puede encontrar dentro de la organización, qué le pasa a los grupos, qué experiencias previas tuvieron, porque a veces no se trata de la antigüedad de la empresa, a veces se trata particularmente de distintos procesos que vivieron dentro de la compañía, y que para algunos fueron exitosos y para otros por ahí no lo vivenciaron de la misma manera. Entonces, es importante tener en cuenta que para que la persona pueda aprender, que lo pueda sostener en el cambio, y para que sea una experiencia positiva, y después pueda continuar con eso, tener en cuenta esas emociones, tener en cuenta qué es lo que los mueve, qué es lo que los guía hacia, digamos, este nuevo aprendizaje o adoptar digamos, las nuevas formas de trabajo, los nuevos sistemas, digamos, lo que se necesite aprender en ese momento. Y lo que es importante también, y que no hay que de alguna manera ni descartar, son que tenemos todas las emociones que mencionamos, vamos a cruzarnos con todas, y que no están mal y que no están bien, hay que gestionarlas todas, o ayudarlas a gestionarlas todas. Y acá también el agregado es que hay que trabajar esas emociones en absolutamente todos los niveles, desde el sponsor y directores de proyecto, directores de línea, Sí. hasta la persona que hace la tarea en el día a día. Porque si no nos estaríamos olvidando de alguien. Todos tienen y todos procesan sus miedos o su visión frente a los cambios o a las transiciones de diferente manera. Entonces hay que tener todo en un mapa. La pregunta clave es, ¿podemos hacer en un proyecto algo para cada uno? Es verdad que no tenemos una respuesta para todos, pero sí podemos acercar partes, sí podemos identificar y ver cómo acercarnos de la mejor manera posible para poder ayudar en esas transiciones. Y esa es parte de nuestro desafío. Sí, es mucho mejor asociarse con cosas felices. Sí, pero es mucho mejor asociarse con cosas felices y, como dice Mer, creo que ahí está nuestro desafío, porque el miedo como emoción va a aparecer siempre en todos los procesos de cambio, porque el cambio nos enfrenta a lo inesperado, los seres humanos somos seres culturales, con lo cual tenemos una resistencia de nuestra propia cultura a transformar lo que hacemos, entonces el miedo como emoción va a aparecer, y eso tenemos que ser conscientes para, como decía Mer, gestionar esa emoción, no negarla. Y principalmente tenemos que ser conscientes de que a ese miedo natural que se da en los procesos de cambio, muchas organizaciones le siguen sumando el miedo como herramienta para motivar el cambio, ¿no? Esa frase de el que no cambia no sigue, tu futuro depende de que te adaptes, esas frases o lo que la metodología de Hume llama los cambios impuestos, sigue siendo una manera de operar de muchas organizaciones, y ocurre lo que preguntaba, creo que fue Andrea antes, que sí, es cierto, el miedo, gestionar a través del miedo, sigue en lo inmediato. Las personas nos metemos en modo supervivencia y obviamente adoptamos eso que se nos está queriendo transmitir por intentar sobrevivir. Pero la contracara de ese miedo son, en principio, tres efectos negativos muy marcados. El primero, obviamente, es que esos cambios se van a mantener en tanto y en cuanto permanezca la amenaza. O sea, si la amenaza se va, el cambio también se va a ver ido, porque ese cambio va a haber quedado asociado, como decía Valen, a emociones negativas. No es un entorno deseable para las personas. Además, las personas, cuando estamos tomadas por el miedo, se anula una capacidad que es totalmente crítica, que es la capacidad de ser creativos, la capacidad de innovar. Está muy atada a los entornos de confianza. Y si yo gestiono a través del miedo, en lugar de tratar de reducir los impactos del miedo, lo que hago es aumentarlos, y genero personas que van a adoptar eso que les dije, pero no van a tener capacidad de crear algo nuevo, que es algo que ninguna organización se puede permitir hoy en día.
Entonces, para nosotros es muy importante que desde nuestro lugar como gestión del cambio tratemos de transitar los proyectos a través de emociones positivas, como son la alegría. Por eso gran parte de nuestra tarea como responsables del cambio es inyectar esa alegría en los proyectos, ¿no? Desde el kick-off, la celebración de los logros, el reconocimiento de las personas que pusieron su esfuerzo, la celebración de los pequeños hitos y metas, tiene que ver con generar este clima positivo, y a la vez la alegría va muy de la mano de construir un clima de confianza, ¿no? Que el proyecto no sea visto por las personas como una amenaza, ni que los compañeros ni el equipo sea visto como una amenaza, sino como una oportunidad, un espacio de crecimiento. Todas estas emociones son las que nosotros tenemos que trabajar para que el proyecto se nutra de esas emociones y entonces sea más coherente, más ameno para cada una de las personas viste desde la neurociencia, ¿no? Que ese conocimiento quede vinculado a emociones positivas. Otra emoción positiva sobre la que nosotros también tenemos que trabajar es la sorpresa. La sorpresa, vista desde la neurociencia, es un factor que facilita muchísimo el aprendizaje. Cuando las personas sentimos que estamos frente a un desafío, frente a algo en lo que tenemos la oportunidad de crear, de construir algo novedoso, es un gran motor para el aprendizaje, para el desarrollo de las personas y para la motivación, que es el cuarto factor del que les quería hablar, que es la capacidad que tenemos que tener como responsables de cambio, de identificar las motivaciones de las personas. Como decía Mer, probablemente no vamos a poder, o dependiendo de la envergadura del proyecto, quizás no podamos llegar a tener un panorama tan claro de la motivación de cada stakeholder involucrado, pero tener un panorama lo más claro posible para tratar de que nuestro proyecto, de que el proyecto que estamos acompañando conecte con esa motivación y a su vez los factores que involucremos en ese proyecto la alimenten, la potencien. Lo que queremos al final de todo este proceso es que los proyectos de transformación, no solo el que estemos llevando adelante en este momento, sino todos los proyectos de transformación queden asociados en la mente de las personas con las que trabajamos a emociones positivas, ¿no? Esa es la tarea que nos proponemos. Y pensando justamente en emociones positivas, es difícil, mejor dicho, pensar en emociones sin pensar en personas, ¿no? Lo que en general nos despierta emociones es el vínculo con otras personas, emociones positivas y negativas, es la relación con otros, la mirada con otros. Y pensando esto, se nos disparaba la pregunta a nosotras, las queríamos transmitir a ustedes, si es posible, si se puede aprender sin otros, si necesitamos necesariamente de otros para aprender, sería mejor la pregunta. Ahí les compartimos el link de vuelta por el chat, para que nos den sus opiniones al respecto. Ahora proyecto la pantalla. Nunca tiene 0 votantes. Esta vez sí. Bueno, llegamos a un número interesante, ¿no? Ahí va, pero bueno, está predominando el algunas veces, digamos, en esto de... Se va acomodando de a poquito. Bueno, un poco esto está alineado a lo que veníamos hablando un poco más temprano, de que, digamos, las transformaciones no es solamente aprender un nuevo skill, también es aprendernos a conocernos a nosotros. No es lo mismo un proceso de transformación vivido en una edad que en otra, con una antigüedad en otra, con éxito o sin éxito, ¿no? Entonces nos va marcando de diferente manera. Entonces, también es importante que en estos procesos de transformación, además de incorporar habilidades técnicas, habilidades más blandas, aprendamos qué es lo que nos moviliza, qué es lo que nos mueve y cómo podemos gestionar esas
emociones, ¿no es cierto? Y cómo nos contactamos con los otros ante esas emociones, ¿no? Entonces, es bueno en los procesos de aprendizaje poder contar con otros. Y este aprendizaje a veces uno lo mira desde, o lo miraba tradicionalmente desde el lugar el aprendizaje tradicional, ¿no es cierto? Bueno, tengo que hacer el ejercicio o aprendo leyendo esto y demás. Cuando en realidad uno puede aprender de diferentes formas. Yo puedo aprender a través de un mentor que me acompaña en un camino, que me ayuda a ir, no sé, encontrando una ruta. Puedo aprender con un compañero de ruta, un compañero de trabajo, que de repente tenemos intereses comunes o objetivos comunes y nos ayuda a atravesar este proceso. A veces, dependiendo de los perfiles, ante diferentes miedos, ¿cómo se llama? Uno va encontrando o resolviendo. Tenemos experiencias, digamos, como para llevarlo a contarles experiencias un poco prácticas frente a la utilización de sistemas nuevos. Por ejemplo, una experiencia que tenemos es que se creó un canal para consultas, ¿no? Como lo que podría ser un 0800, pero lo creamos internamente en una herramienta colaborativa, y entonces empezaron las preguntas, ¿cómo hago esto? ¿No? Y alguien contestaba, y después venía el otro, y a partir de ahí lo que se armaron fueron reuniones, en donde se explicaba, y esto era entre pares, y entre compañeros. Pero también lo que podemos encontrar son los coaches, una figura más que conocida dentro de las organizaciones, que nos ayudan y nos complementan a fortalecernos. Pero también lo que podemos mirar es, volvemos a esto de los compañeros de ruta, ¿no? De ver hacia adelante y decir, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde vamos? ¿O qué necesitamos para llegar ahí? ¿Y quién me puede ayudar para llegar a ese lugar? Entonces, es importante, y ahí, Jordana, me parece que vos hablaste, o no. Pues sí, para un micrófono. Ok. Es importante, digamos, poder identificar quién nos puede acompañar en ese proceso. Yo tengo una compañía de trabajo que siempre pone el mismo ejemplo y a mí me hace gracia, porque creo que soy de una de esas personas. Hay gente que no le gusta ir al gimnasio solo, de otra manera no iría, yo no voy, si no voy con alguien. Bueno, hay veces que el aprendizaje es más entretenido de ponerse objetivos, de alguna manera challengearse también, ¿no? Porque eso también nos permite aprender. La clave en todo esto, en definitiva, es entender qué se necesita, qué necesitamos, qué necesita el otro, al que también estoy ayudando, de repente desde mi lado de mentor, de coach, de compañero de ruta, qué lo motiva, como dijo Nati un poquito antes, para mejorar este proceso de aprendizaje y de cambio y de transformación, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, acá le quiero dar paso a Nati para que cuente, digamos, el equipo de trabajo es muchas veces una muy buena estructura que nos ayuda a aprender, sobre todo cuando estamos hablando de equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, ahí la dejo que ella cuente un poquito más esa parte. Antes de avanzar con equipos, Mer, te pregunto a Oriana, que lo puso en el chat. Perdón, no lo vi. Respuesta, un nunca. ¿Se valida o no el contar con otros para aprender? Porque se le llamaría egoísta, ególatra o de otra forma. Solo que se le validaría por su forma de aprender. No sé si, creo que lo que quiere saber es... No, no estaría mal. A ver, volvemos. Este tipo de preguntas que nosotros hacemos no tienen una respuesta correcta o incorrecta. Son estilos de trabajo. Mucha gente, a ver, necesita su espacio para aprender. Y a veces tiene que ver con concentración, estilos distintos de estímulos que los generan en el aprendizaje. Ahora, si vos me decís, ¿es verdad que nunca dependemos de otro para aprender? Y yo te digo, en realidad es una pregunta media tramposa, porque siempre estamos buscando a alguien y siempre vamos a tener a alguien que nos está de alguna manera enseñando algo, ¿no es cierto? Consciente o inconscientemente en esto. Pero, a ver, sería decir que alguien está mal en decir que nunca necesita. Las personas saben, en una organización lo importante es tratar de que aprendamos juntos, por lo menos de llegar al objetivo juntos. Los tiempos, las velocidades a veces de aprendizaje de las personas van a ir variando claramente. Hay gente que necesita por ahí más soporte que otra en el proceso de aprendizaje, y eso es parte de nuestro desafío como gestión de cambio, de entenderlo,
y poder de alguna manera gestionarlo también, para acompañar a esas personas que necesitan esas particularidades a la hora de aprender. Pero volviendo a tu pregunta, no, yo creo que cada uno tiene su forma y es como interpreta la pregunta que se hizo. No estaría mal tampoco si alguien contesta eso. No sé, Nati, Valen, si ustedes por ahí tienen una opinión distinta a la que yo vi de... No, por mi parte comparto totalmente que cuando lidiamos con cuestiones humanas, nada es 100% correcto ni incorrecto, todo está atravesado por un montón de dimensiones. Acá puntualmente si asociamos aprendizaje o si vemos el aprendizaje desde la perspectiva que tratamos de llevarlo adelante en la charla, como asociado a la transformación, por ahí sería muy desafiante o hasta incluso podría tener algún impacto negativo en la organización, tener un posicionamiento muy individualista respecto de este proceso de transformación y de aprendizaje. Creo que a eso apuntaba Mer con tratar de generar procesos colectivos. Y un poco a eso también va la idea de el equipo como un soporte, un espacio conjunto de aprendizaje, ¿no? Y ahí también nosotros como responsables de cambio tenemos mucho para hacer, justamente en estimular esta idea, que para llegar a donde nos proponemos, que para aprender lo que necesitamos y para transmitirlo también, tenemos a nuestros compañeros de equipo para apoyarnos. Ahí nuestro rol es clave a través de todo el proyecto, tanto en la conformación del equipo, como decía Mer, buscando que sean equipos multidisciplinarios los que lleven adelante las transformaciones para que puedan ver los procesos desde diferentes perspectivas, incluso desde diferentes puestos o funciones en la organización, para tener una visión completa, sí Vicente, ya en 15 minutos cerramos, tener una visión completa del proceso, pensar también que esos roles sean complementarios, porque esa es la diferencia entre un equipo y un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas son personas en un mismo espacio, o en un mismo ámbito, o en un mismo proyecto. En cambio, un equipo lo que hace es complementar funciones en las que cada uno aporte algo diferente, trabajar claramente en esa distribución de responsabilidades, porque es lo que también permite a los miembros del equipo valorar al otro por lo que el otro tiene para aportar al proyecto, y yo también ser valorado por lo que tengo para enseñar a los demás. En eso tenemos mucho para trabajar, mucho para aportar. También en la definición de ese propósito, ese objetivo, mantenerlo claro, mantenerlo a la vista, justamente para que prime más ese fin común que aúna nuestros esfuerzos y no tanto los egoísmos o la competencia, que también es parte de las tendencias de las personas, pero que cuando trabajamos en un proyecto de transformación necesitamos que tenga una expresión controlada, porque lo que tendría que primar es qué aportamos nosotros al equipo y qué el equipo está aportando a la organización. Así que en eso también tenemos mucho para aportar desde gestión del cambio si lo miramos desde este foco, que las personas aprendemos mejor, aprendemos con más calidad cuando lo hacemos con otros, ¿no, Valen? Sí. Hay un poco también el dar vuelta al mundo, o sea, más allá de si las personas pueden transformarse solas o si pueden aprender solas, darle el sentido de el estar con otros. Recuerden que hablábamos que mientras más cosas se estimulan, más emociones y más otras redes se activan, más aprendemos. Bueno, la verdad es que la interacción con otros es uno de los procesos más desafiantes y más demandantes, sobre todo en el trabajo colaborativo, porque el cerebro está pendiente, o sea, el cerebro, es decir, uno por detrás de, quizás no tan consciente, está pendiente. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus emociones? ¿En qué estado está? ¿Qué me puede aportar? ¿Y qué le puedo aportar yo? Además, ¿cómo me mantengo yo como individuo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo me integro en este mapa? Entonces, es un proceso tan integral que ya por sí solo el trabajo colaborativo es algo que permite enraizar mucho el aprendizaje. Ahí me parece que hay una pregunta de Juan, una mano, Juan José.
Estaba pensando que tal vez no se trata de aprender solo o aprender con alguien, sino es una especie de proceso en el que tal vez de algún lugar surge una idea, puede ser de alguien, de un maestro, de algo que has leído. Hay un proceso de reflexión personal, después hay un proceso de compartirlo con alguien, ahí se va retroalimentando la idea, el aprendizaje. Entonces, es más bien un proceso en el que entre compartir con otros, reflexionar, ir al aula y aprender algo, hay todo este proceso que en realidad el aprendizaje se alimenta de estas tres fuentes más que depende de una sola fuente. Sí, totalmente. A eso iba Valen cuando hablaba justamente de que el cerebro más incorpora el aprendizaje cuantas más zonas estimula, ¿no? Estos aprendizajes multiestímulo, en definitiva, son muy enriquecedores. Se me trabó la lengua. Te interrumpí, Valen, ibas a decir algo, me parece. No, era simplemente graficarlo un poco, o sea, ayuda el entender esta integración como algunas de las nuevas nociones de intentar, por ejemplo, estudiar física, en vez de estudiarlo sobre cómo sale disparado la bala, estudiarlo mientras están haciendo educación física, están tirando la pelota de básquetbol, de modo que esté integrado el físico, lo que estoy tocando, esta pelota que estoy tirando, que le encesto o no le encesto, en realidad son más las veces que no le encesto, con la lógica de ciencia que hay detrás, porque ahí te está entrenando la misma información por varios canales, por decirlo de otra forma. Vale, tenés una pregunta de Carolina que levantó la mano y después 2 preguntas en el chat. Hola, ¿cómo están? De antemano, muchas gracias por este espacio. Yo les quiero preguntar, ahorita Natalia estaba diciendo que entre más zonas del cerebro se estimulan, más se aprende. Actualmente toda nuestra empresa está en trabajo remoto y vamos a quedar así. Entonces vamos a desarrollar una plataforma de inducción y el reto es llevar esa cultura que antes se vivía de manera presencial a lo virtual. ¿Cómo podríamos, ustedes qué sugieren para estimular esos sentidos de manera virtual? Pues sí, sabiendo que es como ya más diferente esta nueva realidad. Muchas gracias. No sé, chicas, si alguna quiere tomar la respuesta. Te adelanto, Reconfianzo, que es algo que discutimos justamente, que nos parecía muy desafiante de la nueva realidad que tenemos muchos que dificulta, que quizás justamente lo que más dificulta es generar esa cultura compartida, que requiere mucho de las interacciones que se dan más informalmente en el ámbito organizacional y que son muy difíciles de reponer en el ámbito virtual. Pero algunas cosas que sí, justo lo hablábamos con Mer el otro día, que sí sirven de apoyo es todo el concepto de transformar el aprendizaje en juegos, cubre o recupera gran parte de este enfoque multiestímulo del cerebro, también pone el cerebro más enfocado en el desafío y de esa manera incorpora los conocimientos con emociones positivas, en el desafío del juego me refiero, incorpora los conocimientos con emociones positivas. Por ahí era lo que estábamos hablando, pero Mer seguro te puede ayudar más porque le tengo más fe con lo de virtualidad. No, gracias por eso, pero digamos cortito y después si quieren profundizamos así, dejamos de que Valen cierre. A ver, todos aprendemos de diferentes maneras. Claramente el entorno virtual presentó un desafío porque dentro de, no es nuevo que uno pueda aprender virtualmente y ya llevamos años participando de conferencias, de charlas, se amplió el horizonte, ¿no es cierto? Y nos permitió. El tema es que cuando lo llevamos al día a día del trabajo, el perder ese contacto de estar al lado de otro, que nos da otro tipo de aprendizaje, es lo que va cambiando. Pero es verdad un poco lo que mencionaba Nati, que hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten aprender de otra manera.
hay juegos que nos permiten ir viendo y desafiándonos y están pensados para determinadas actividades, entonces cómo uno va evolucionando y hasta nos pintan, digamos, a nosotros, digamos, con nuestro perfil en función de las decisiones que vamos tomando en el juego, ¿no es cierto? Porque al final del día, los juegos lo que hacen es que vos tomes una decisión, y esa decisión tiene sus consecuencias, digamos, como un resultado, para no decir consecuencias, que a veces suena un poquito más negativo. Entonces, sí, en este entorno como que multiestímulo, digamos, encontramos un montón de cosas. Lo importante, yo creo, como para cerrar un poco lo que venimos hablando, tiene que ver con, desde gestión del cambio, entender las culturas de las organizaciones, entender las particularidades de la organización, y poder ir encontrando qué es lo que mejor se adapta a esa organización y a ese grupo de personas. Y acá volvemos a lo mismo del principio. ¿Siempre nos va a salir bien? Probablemente no de una. Pero lo importante acá es el monitoreo, que es una de las cosas que tenemos que hacer desde gestión del cambio, desde adopción. El monitoreo es los refuerzos, el repensar, no funciona bien de esta forma, ¿cómo llego? Y muchas veces esa proximidad que logra gestión del cambio con la gente es lo que nos permite a nosotros entenderlos y poder encontrar las mejores maneras de acercarnos, cualquiera que sea la forma que tenemos para utilizar y para que ellos puedan aprender. Y que nosotros también sigamos aprendiendo desde gestión del cambio, ¿no es cierto? Porque también es para nosotros un aprendizaje eso. Así que bueno, desde ese lado me parece que forma parte de eso. Como estamos ahí justo sobre la hora, Levantó la ¿les mano parece? Vicente Mer. Ah, perdón, sí. Solo tres cositas que quería hablar, que yo aprendí a lo largo de esta pandemia y las interacciones virtuales. Uno, es que las personas necesitan de algunos rituales donde puedan hablar y poner en contacto con sus emociones, compartir sus emociones. Y esto no son reuniones formales, pero son rituales formales que son más sociales que de aprendizaje o de comunicación o de definición de proceso o cualquier otra cosa. Dos, es que los líderes necesitan hacer contactos directos con las personas para escucharlas. Y muchas veces yo lo hago, por ejemplo, llamando a través de WhatsApp con la cámara abierta, entonces la persona tiene una tendencia a poner su cara también y así tenemos una interacción, aunque virtualizada, es una presencial virtualizada, es decir, es casi el mismo. Y la otra es que somos seres sociales y necesitamos de interacciones presenciales cuando posible, es decir, puede tener, aunque sea cada 2 semanas o una vez por mes, un ritual de integración que sea solo para hablar de las cosas de la vida. Porque hacemos esto en nuestro día a día, cuando estamos en la cafetería, cuando estamos en un restaurante, hablamos de nosotros, hablamos de nuestros hijos, y las personas necesitan, incluso para refuerzo del espíritu de equipo, este contacto humano. Es decir, no es poner todo el mundo virtual y pensar que vamos a vivir en una casa que ahora es parte de nuestra oficina. Es algo más que tenemos que hacer, principalmente esta cosa de escuchar, de tratar de las emociones también. Y por último, quería decir al respecto de aprendizaje, que estamos hablando, todo lo que estamos hablando acá vale para el mundo lineal, como vale también para el mundo universo ágil. Y hoy tenemos muchos proyectos que son ágiles. Y ágil justo es la arte de aprender haciendo y hacer aprendiendo. Entonces, tenemos una oportunidad, cuando hablamos del universo ágil, de poner en marcha esta cuestión de conectar a las personas, porque no tenemos todas las respuestas, tenemos en cada interacción que aprender algo nuevo, que hacer una retroalimentación de todo que estamos aprendiendo para un proceso de mejora continua, de hablar con el equipo y con los stakeholders para esta búsqueda de feedback, que es parte del proceso de aprendizaje. Y aprovecho para invitarles a conocer un poco más de nuestro entrenamiento, que es la gestión del cambio para Universo Ágil. Pueden bajar los primeros capítulos
de nuestro libro con la guía 8 Handbook to Agile. Los primeros capítulos están libres para bajar en nuestro sitio, muy fácil, ucmi.com, hucmi.com. Van allá, por favor, así seguimos aprendiendo juntos. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y la verdad que me sumo a los puntos que levantaste, de los espacios de escucha, espacios de catarsis también, ¿no? Porque uno le pone espacio de escucha tipo para ponerle el nombre político, pero el espacio de catarsis que por ahí es necesario y que lo necesitan, el medir los pulsos o el clima en los proyectos, y también generar ese mismo espacio de escucha en todos los niveles, ¿no? Porque a veces uno termina mirando para abajo y se olvida del para arriba, y acá lo que hay que mirar es todo, es generar, y bien lo dijiste vos, es generar ese espacio también de charlar más allá del proyecto, es qué pasa por afuera del proyecto. Hoy nos pasan un montón de cosas, siempre nos pasan un montón de cosas, pero bueno, pasan un montón de cosas, y generar ese espacio, y coincido 100% lo de a cámara prendida, permite a uno acercarse un poquito más, que por ahí de repente cuando somos todos anónimos en algún punto, ¿no? A veces cuando nos conocemos es más fácil, porque uno, bueno, pero en ese espacio de escucharnos y de ver cómo nos sentimos, también es importante ver la cara del otro, ¿no? En todo esto. Por ahí, Vicente, no sé si te parece, cerramos, nos gustaría con una última pregunta que queríamos dejarles como un desafío, digamos, como también para reflexionar. No sé si chicas la quieren ahí compartirla, proyectar. Sí, pongo en el chat el Menti, es muy cortita también. La pregunta es, después de todo esto que estuvimos charlando, si al final cambiar es desaprender lo que ya no nos sirve. Es solo por sí o por no, les damos 2 segunditos para responder y cerramos con eso. Esperen que comparto pantalla. Ahí les puse la pregunta en el link en el chat. Ah, no, perdón, no es por sí o por no, es... Pueden poner lo que quiere, libre. Perdón, libre. sí. Si cambiar es desaprender lo que no nos sirve. Sí, a ver, Nati, dicen que no ven el link, ¿lo podés por las dudas? Está en el chat, ¿vale? ¿Lo ves? No aparece en el chat. No aparece en el chat. Ah, bueno, a ver, esperen, que dejo de compartir y lo pongo. Sí, ahí, acá está. Ahí lo Ahora ven. sí, ahora sí. Ah, está. Ahí Vicente lo pegó. Ahí está. Sin duda, ¿no? Sí. No necesariamente esto mal sirve aprender lo que... ¿En el velador? No, aquí están. No están acá. Estoy igual que mi mamá. Están acá. Los traje en la mañana. Desaprender para volver a aprender. Miren aquí abajo. Vale, ¿querés ir retomando así no nos extendemos tanto? Perfecto. Bueno, esta pregunta tenía una pequeña cuota de maldad y de intencionalidad también, porque para todos los que estamos en gestión del cambio muchas veces nos toca machacar y machacar el que no, hay que hacer las cosas de forma distinta, y despréndanse del discurso de que siempre lo hemos hecho así, y por lo tanto ese es el camino correcto. Entonces, y respondiendo también a la pregunta de bastante más atrás, cuando decían, ¿y cómo aplicamos todo esto de la neurociencia en la gestión del cambio? Al igual que en el aprendizaje, es simplemente entender nuestro objeto de trabajo, que son las personas. Es decir, primero, las redes neuronales no se borran, por lo tanto no existe este desaprender. Voy a poner entre paréntesis a los adolescentes, porque ese es el único periodo en que el cerebro literalmente hace limpieza de la casa. Por eso, de hecho, se encuentran con que hay ante muchas situaciones en que los adolescentes como que reaccionan un día de una forma y el otro día de otra, porque el cerebro está en proceso de limpieza. Pero es solo en ese periodo. El resto del tiempo, el cerebro, todo lo que ha generado de redes, lo valora.
entonces no lo borra, le es importante, así que lo defiende con dientes, porque es importante, como base de la gestión del cambio, que apoyemos el que la gente genere más redes, no que los forcemos a borrar porque no se borran, que los tomemos de base. Y ahí les paso, chicas, el pie para cerrar. No, simplemente para cerrar, obviamente primero agradecerles a todos y un poco lo que queríamos transmitir es justamente esto, como para el cerebro es muy difícil desaprender lo aprendido, el desafío nuestro es que los procesos de transformación no queden como un aprendizaje negativo para las personas, porque va a ser un obstáculo para los siguientes procesos y probablemente para el futuro de la organización en un contexto de permanente cambio. Pero a la vez es una oportunidad espectacular porque significa que si hacemos bien la parte que nos toca del trabajo, vamos a tener una experiencia positiva en los procesos de transformación y realmente tenemos la prueba a nivel de la neurociencia que sí estamos generando una cultura de cambio en las personas cuando les permitimos tener experiencias que asocian el cambio a algo positivo, a una instancia de crecimiento y de aprendizaje. Eso era un poco lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Hay mucho más de la neurociencia, de lo que nos podemos valer para tener más herramientas en nuestra caja de herramientas para gestionar los proyectos, gestionar los procesos de cambio. No sé si quieren hacer alguna duda chiquita más, Vicente, o si ya tenemos que cerrar. No, solo agradecer, fue súper interesante. Creo que tenemos mucho más para aprender de la neurociencia, todo este proceso de cambio, de aprendizaje. Y no es fácil, como ha dicho Valentina, no hay una respuesta única o cierto o equivocado. No, hay muchas maneras de cambiar. Lo que hablamos acá siempre son de las buenas prácticas, de lo que sabemos, pero seguimos siempre en Ukimi con la filosofía que tenemos que aprender más y más. Nunca vamos a parar de estudiar porque de una manera general no podemos decir que nadie sabe todo. Cuando hablamos de personas es todavía mucho más complejo. Entonces, buscar conocimiento es siempre interesante. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mercedes, Natalia, Valentina. Fue un gusto para mí estar con ustedes, aprender un poco más con ustedes y a todos que nos han acompañado hoy también. Muchas gracias. Yo puse en el chat las redes sociales de Ukimi para seguirnos en LinkedIn o las otras redes sociales para que los que gustan más de Instagram o de las otras redes en general. Un beso desde Brasil. Muchas gracias, Valentina, Natalia, Mercedes, si quiere decir sus últimas palabras. Gracias. No, muchas gracias a vos, Vicente, por la invitación. Gracias a todos por la participación, por las preguntas, por la interacción que siempre enriquece, digamos, este tipo de charlas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, un placer. Oriana, desde Costa Rica, un gusto conocerlos. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Cerramos entonces, Valentina, Natalia, Mercedes, una vez más. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en vivo, pero fue realmente, me encantó, fue increíblemente interesante las ideas, los conceptos y realmente tenemos que seguir discutiendo y aprendiendo uno con los otros porque juntos somos realmente mucho más completos que con el conocimiento que cada uno tiene. Muchas gracias una vez más. Un beso desde Brasil. Seguimos en contacto. Chao, chao. Adiós, chao, chao.